Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Muy buenas Buenas tardes, tardes, Inge. muy buenas tardes, Claudia. Como siempre, un gusto, un placer saludarles a todos. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Estamos viendo los algoritmos a través de matrices, ¿no? Vamos a repasar lo que habíamos hecho la última clase a manera de recordar. Habíamos visto este ejemplo, ¿no? Donde nos decía hallar la suma total de todos los valores de una matriz de n por m introducidos por teclado, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho la última clase era lo siguiente, ¿no? Nos habíamos dado una matriz cualquiera en términos para verificar nuestro procedimiento, ¿no? Entonces, inicialmente, el usuario tiene que ingresar los valores de la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿no? Entonces, teníamos esto que representaba el título y que se almacenaban en las variables n y m, ¿no? Luego hemos usado los bloques de iteración, ¿no? Entonces esto tenía que cambiar, donde tenía que mostrar, ¿no? En cada proceso el elemento que el usuario tenía que ingresar, ¿no? Y como sabemos tiene dos partes, uno lo que corresponde al título, que está compuesto de una parte estática, y la otra la parte dinámica, que está en función de estos contadores, ¿no? Y luego la variable donde se estaría almacenando los valores ingresados por el usuario, ¿no? Entonces, habíamos visto que este bloque de iteración es lo que en cada iteración va a ir cambiando, ¿no? Que en nuestro caso hemos puesto que representaría las columnas, ¿no? Y esto serían los cambios posteriores cuando representa el cambio de fila, ¿no? Y cuando llegue al último elemento nos salimos y de esa forma, bueno, también habíamos hecho la prueba de escritorio, ¿no? Ahora, para encontrar la suma acumulada, nuevamente habíamos usado los dos bloques de iteración, ¿no? Con este artificio donde la suma acumulada se va guardando en la variable suma, ¿no? Más la variable en consideración, ¿no? Que se va acumulando. Habíamos dicho que es muy importante en el caso de sumas acumuladas inicializar nuestra variable que va acumulando con el valor de 0, ¿no? Y así en cada iteración, ¿no? Se va acumulando como estamos viendo. Bien, y finalmente sale el resultado, ¿no? Que estamos buscando. Bien, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio, esto con el objetivo de seguir practicando y comprendiendo lo que es el trabajo con las matrices, ¿no? Vamos a hacer ahora este otro ejercicio donde nos dice leer una matriz de n filas por m elementos, calcular la suma de cada una de sus filas y columnas, llevar dichos resultados en dos vectores, uno de la suma de las filas y otro de las columnas. Entonces, lo vamos a ver esto a través de un ejemplo. Vamos a suponer que tendríamos una matriz, vamos a usar la matriz A, que tendría estos elementos. Nos vamos a inventar valores 7, 8, 2, 5, 9 y 6, ¿no? Bien, entonces nos está diciendo que calculemos la suma de cada una de sus filas. Entonces tendríamos que sumar estas filas, ¿no? Llevar dichos resultados en dos vectores, uno de la suma de las filas y otro de las columnas. Entonces, para las filas lo vamos a llamar la matriz B, ¿no? Es decir, en este caso va a ser un vector B, ¿no? Entonces, el vector B que estaría sumando, ¿no? Los elementos de la primera fila, vale decir 7 más 8, y este valor es el que se estaría almacenando en la variable, en el vector B, ¿no? 2 más 5, 7, 9 más 6, 15, ¿no? Entonces, este sería uno de los resultados, ¿no? Luego, para las columnas podemos llamarle el vector C. Entonces, esta vez vamos a trabajar en términos de columnas, ¿no?
Entonces vamos a tomar esta primera columna y esta segunda columna, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 7 más 2 más 9, 9, 11, 18, ¿no? Ahora, para la segunda columna, 8 más 5, 13, más 6, 19. Y ahí tenemos nuestro segundo vector, ¿no? Bien, lo que lo hemos hecho de forma manual, tenemos que hacerlo a través del algoritmo. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo lo realizamos? Entonces, ya más o menos en base a la experiencia del anterior ejercicio, cuando nos dice leer, significaría que tenemos que ingresar los diferentes elementos, ¿no? De la matriz en consideración. Pero como siempre, el usuario tiene que especificar la dimensión de la matriz, ¿no? Las filas y las columnas de la matriz. Y luego vamos a proceder al ingreso de datos, ¿no? Entonces, lo haremos tal vez por aquí. Vamos a aprovechar que aquí hemos hecho la iniciación. Entonces tenemos el inicio del programa. Tenemos que ingresar n filas y m columnas, ¿no? Entonces le pediremos al usuario, le diremos, favor, ingrese la dimensión, dimensión de la matriz. Entonces, lo que el usuario ingrese, vamos a guardarlo en las variables n y m, ¿no? Bien. Y luego nos vamos para el segundo, ¿no? Componente que va a ser el ingreso de los diferentes elementos. Hasta ahí todo ok, ¿no? Muy bien. Entonces, vámonos ahora para ingresar los diferentes elementos, ¿no? Esa parte ustedes háganlo ya. Les voy a sugerir que utilicen, para no acostumbrarse al IJ, de repente un J y un K. Utilicen esos contadores y hagan la parte para ingresar los diferentes elementos, ¿ya? Nos vamos a dar unos minutos y luego yo lo voy a hacer, ¿ya? En términos para que ustedes ya vayan practicando, ¿ya? Entonces, los que ya lo hayan hecho, colocan en el chat del Google Meet de que ya lo tienen, ¿ya? Me avisan así para saber cuántos ya lo están haciendo. Y luego lo hacemos entre todos. Adelante, por favor. Vamos a continuar entre todos para confirmar lo que ustedes han hecho, ¿no? Entonces hemos dicho que vamos a usar J y K como los contadores, ¿no? Bien, entonces para el ingreso de datos vamos a crear nuestros dos bloques de iteración, como habíamos ya mencionado. Un primer bloque por aquí y el segundo por aquí. Entonces por aquí el contador J, J más 1 y el contador K, K más 1, ¿no? Entonces vamos a trabajar ingresando primero las filas, ¿no? Y, y luego lo que va a corresponder las... A ver, primero vamos a ingresar este valor y posteriormente esto, ¿no? Entonces J va a ir cambiando, ¿no? J va a valer primero 1, J va a valer después 2. En realidad la columna 1 y luego la columna 2. ¿Quién va a estar controlando las columnas? Entonces K, ¿no es cierto? Entonces el número de columnas va a estar en función de M, ¿no? Entonces esto para M y esto para N. Entonces, aquí tiene que salir de forma dinámica el valor, ¿no?, que tendríamos que ingresar, ¿no? Un A, y que esto va a ir cambiando en cada iteración, ¿no? Entonces diremos, favor ingrese el elemento
Entonces aquí vamos a sumar la parte dinámica. J va a controlar lo que son las filas y un segundito, esto vamos a agregar más K. Y esto, ¿no? Lo que va a salir posteriormente. Bien, de esa forma, y esto se va a almacenar en la variable a j k, ¿no? Bien, ¿les ha dado igual? Esto ya lo conocemos, entonces no hace falta mucho explicar. Ya hemos hecho inclusive la prueba de escritorio para comprenderlo, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos la parte dinámica que va a ir cambiando en cada iteración, ¿no? Ahora, una vez que hemos hecho lo que corresponde al ingreso de datos, ahora esta segunda parte, ¿no? El proceso. La suma de cada una de sus filas y columnas. Entonces, inicialmente vamos a desarrollar para las filas, ¿no? Para encontrar B. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis. Entonces, B1, ¿ya? B1, este elemento, va a ser igual, entonces, a A1,1 más A fila 1, columna 2, ¿no? Para el B2 va a ser igual, entonces, fila 2, columna más fila 2, columna 2. Entonces, aquí si hacemos el análisis, observamos que este valor, que va a ir cambiando en cada iteración, ¿no? Tiene que ser igual a esto, ¿no? De la fila. Y aquí cambia 2. Entonces, tiene que usar el mismo contador, ¿no? Para lo que va a ser este elemento. Bien, entonces, pero en cada iteración va a ir cambiando lo que va a ser J, ¿no es cierto? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es ese procedimiento. Entonces tenemos beta, entonces aquí ingresamos con beta. Tenemos que hacer también nuevamente dos bloques de iteración, ¿no? Dos bloques de iteración. Bien, vamos a usar los contadores I y J. I y J, ¿no? Entonces I más 1 y J más 1. J va a controlar las columnas, ¿no? Entonces las columnas tiene que procesar pues las dos, que es la que va a ir cambiando, ¿no? Va a tomar en cuenta inicialmente y después esto, ¿no? Entonces lo que primero va a cambiar J es la que tiene que estar más cerca de los cambios, ¿no? O sea, para decir esto, tiene que estar cerca de lo que vamos a procesar. ¿Está bien? Esto, por si acaso, esta flecha es importante. Un segundito, esto está mal. Está mal. No nos vamos a salir, ¿no? Tenemos que hacer primero el proceso. En realidad tendríamos que salir de aquí. Esto tendría que ser beta. Bien, entonces aquí vamos a tener el cambio de las columnas. Entonces, fijándonos en esto, entonces podemos tomar. Esto va a ser, eh, si estamos controlando con la fila, esto va a depender de I, ¿no es cierto? Esto va a ser I, I, I. Entonces vamos a tener lo siguiente. P, I va a ser igual a I, J más B, I, ¿no? Más B, I.
Entonces esto va a volver por aquí y esto va a volver por aquí. Haremos la prueba de escritorio para comprenderlo mejor. Prueba de escritorio. Bien, entonces tenemos N y tenemos M. Luego los contadores I, J, A, I, J y BI, ¿no? N, vamos a tomar en cuenta esto. Entonces tenemos 3 filas por 2 columnas, ¿no? N por M. N vale 3 columnas, tenemos 2 columnas, ¿no? Entonces, y vamos a comenzar la iteración por aquí. Vamos a comenzar con el valor de 1 y luego entramos aquí, J va a valer 1. Entonces estamos tratando con la variable A, I vale 1, J vale 1. ¿Qué valor va a estar almacenando el valor A11? Pues este valor, 7, ¿no? 7. BI. En esta primera iteración, ¿cuánto va a valer BI? O sea, BI vale 1, ¿no? Entonces estamos tratando con la variable B1. Ahí J aquí va a valer 7 más. Aquí, muy importante esto, por favor. Aquí estamos tratando con la variable B1. La pregunta es, ¿y la variable 1 qué valor almacena en la primera iteración? Si lo dejásemos, si nuestro algoritmo haríamos así, ya de hecho esto está mal. ¿Por qué? Porque en esta iteración no vamos a saber cuánto va a valer BI, ¿no? Entonces, cuando se trata de sumas acumuladas, recordaremos de que tenemos que inicializar esta variable, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que inicializar para la primera iteración con el valor de 0. Entonces, ¿dónde vamos a inicializar? Entonces, donde llegue a cambiar para que ingrese aquí, ¿no? Entonces, los cambios tendrían que darse aquí, ¿no? Entonces, necesariamente, yo, previo a ingresar aquí, tendría que realizar ese paso. ¿Se comprende? Entonces, eso es muy importante, si no, esto estaría mal, ¿no? Previo a ingresar aquí, entonces tengo que inicializar la variable de BI, ¿no? Entonces, tal vez me conviene inicializar una vez que esté previo a ingresar aquí, ¿no? Entonces, a ver cómo lo vamos a hacer eso. Aquí. Voy a inicializar BI igual a 0, ¿no? Entonces, una vez que inicialice, esto recién va a ingresar ahí. Pero esto una vez que ha cambiado su valor, va a ingresar, va a inicializar y va a entrar de esa forma, ¿no? Bien. Entonces, esto cuando salga por aquí, entonces tiene que venir necesariamente a hacer eso, ¿no? Para que entre aquí. Ahora sí. Y esto cuando termine el proceso, entonces va a salir beta, lo vamos a llamar A. Entonces, esto va a trabajar con las columnas. Las columnas están con la variable M, ¿no? Con la variable M. Esto con la variable N estaría, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a seguir haciendo la prueba de escritorio. Ahora sí, ¿no? Entonces aquí cuando ingresamos a esta parte, ¿no? Y va a tomar el valor 1. Previo a entrar esto, entonces va a inicializar. Entonces estamos tratando con la variable B1, porque I es 1, entonces le estamos asignando el valor 0. Luego recién entramos aquí, J vale 1, ¿no? Entonces vamos a sumar 7 más 0, ¿no? 7 más 0 va a ser 7 y eso se va a asignar entonces a la variable B1. Ahora va a valer 7, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho, regresamos aquí, J se va a incrementar en una unidad, ¿no? J se va a incrementar en una unidad, va a entrar aquí. Ahora estamos tratando con la variable ¿qué? Con la variable, a ver, A, I vale 1, no ha cambiado, y J vale 2. Entonces, estamos tratando con el valor 1, 2.
1, 2 es el valor de 8, ¿no? Tendría almacenado el valor de 8. Y aquí BI se mantiene porque I es 1, entonces este es su último valor que es 7, ¿no es cierto? Entonces estaría sumando este A y J que ahora vale 8 más este B1 que vale 7, 8 más 7, 15 y eso se va a asignar ahí, ¿no? Entonces B1 ahora va a valer 15, ¿no? Una vez que has realizado aquí, nuevamente va a regresar aquí, ahora J se va a incrementar en una unidad, va a valer 3, ¿no es cierto? J es mayor que M, M vale 2, recordemos, esto vale 3, ¿no? Que es el número de columnas. Como es mayor a 2, entonces ya no va a ingresar aquí, directamente se va a salir, va a hacer este recorrido y va a ingresar aquí, ¿no? Entonces, I que valía 1, ahora va a valer 2, ¿no? Va a valer 2. Entonces, previo a ingresar aquí, va a inicializar la variable, ahora la variable B2, ¿no? 0. Va a incrementarse aquí, o bueno, va a inicializarse, va a resetearse J, ahora va a valer 1, ¿no? Ingresamos y el mismo procedimiento que hemos hecho el anterior, ¿no? Entonces, de esa forma ya podemos constatar que este está correcto, ¿no? Este está correcto. Entonces va a iterar hasta el número de columnas y va a completar toda la cantidad de filas, ¿no? Que en este caso tenemos 3 filas, ¿no? Y bueno, una vez que haga ese proceso, se va a salir y ya está. Ahí hemos terminado el proceso, ¿no? Esto para lo que se refiere a la suma de quiénes, inicialmente lo que se refiere a la suma de las filas, ¿no? Para encontrar el vector B. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? Sí, Inge, perdón, la parte de la suma de la B, justamente esa parte donde está señalando, BI, es igual a AI J más BI. No la entendí muy bien esa parte. Ingeniero, disculpe, creo que su micrófono está apagado. Ah, ya. Muchísimas gracias. Ahora sí. Entonces, decía lo siguiente. Estamos armando nuestro vector B, ¿no? Que va a ser igual a la suma de cada uno, o queremos encontrar las sumas acumuladas de cada fila, ¿verdad? De esta fila y esta. Primero estamos armando esta. Vamos a encontrar la suma de los elementos de la primera fila, ¿no? 7 más 8. Hemos hecho aquí el análisis, entonces esa suma va a ser B1, ¿no? El vector B1, este elemento, va a ser igual a A11, que es este elemento, más A12, que es este otro elemento, ¿no? Entonces, aquí eso es muy importante para verificar esto, este cambio, ¿ya? Si yo cambio a B2, obviamente tengo que tomar los elementos que correspondan a la fila 2. Eso es muy importante porque justamente me permite hacer esta definición, ¿no? Entonces digo, esto está sometido a una cierta variable. Entonces hemos dicho que I va a controlar las filas y J va a controlar las columnas, ¿no? Las columnas. Entonces, este cambio que se está dando, ¿no? Si estamos hablando en la primera fila, entonces aquí
todo lo que está en verde corresponde a una variable. Entonces puedes decir BI igual a I más AI, coma, ¿no? Y esto que va a ir cambiando cuando cambiemos de columna, entonces lo que estaría controlando las columnas, ¿no? Sería J y J, ¿no? Esto que acabo de obtener es muy importante porque eso es lo que ah, estaría usando, pero aquí tiene que haber un efecto de acumulación, ¿no? Ya sabemos hacer eso. Tengo que tomar primero en cuenta esta suma, ¿no? Que se va a sumar aquí. Y en la siguiente iteración voy a tomar este otro, ¿no? Que va a ir incrementándose con este 2, ¿no? A ver, entonces, eso lo estamos trabajando así. Entonces, nuestro vector es el BI, entonces va a sumar, va a tomar en cuenta el nuevo elemento, ¿no? Más el acumulado, el BI, que tendría que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero en la primera iteración, el programa necesita saber qué valor va a tener este BI, ¿no? ¿No? Entonces, inicialmente esto va a ser cero, por eso es que aquí estamos inicializando con el valor cero, ¿no? Más el elemento en consideración, que ese total se va a guardar en el vector, ¿no? En la siguiente iteración ya va a tomar en cuenta el otro elemento, ¿no? En la primera iteración está tomando el 7 y en la siguiente iteración estaría tomando el 8. ¿Está bien? Es por eso que este, esto que estamos colocando va con esa estructura más o menos. ¿Ya? Ahora sí, tal vez. ¿Alguna otra pregunta más? Tal vez, por favor. Bien. Entonces, ahora nos toca trabajar con lo que va a corresponder a las columnas, lo que va a corresponder al C, ¿no? Vamos a realizar ahora eso. Entonces, gamma, vamos a continuar con gamma, ahora con lo que se refiere a las columnas, ¿no? Voy a trabajar lo mismo que aquí, pero con lo que es las columnas. Entonces, la columna 1, que lo voy a llamar C sub 1, ¿no? De aquí, esto vamos a hacer. Entonces, C sub 1, la columna 1, va a ser igual a ¿qué? Este más este elemento, ¿verdad? Y este es A1, 1, A2, 1 y A3, 1, ¿no? Si hacemos el análisis de los índices, miren, bueno, tal vez para verlo mejor, tal vez conviene hacer el segundo más, ¿no? Para este otro elemento. C sub 2, entonces va a ser esto, ¿no es cierto? Va a ser A, la fila 1, columna 2, más, ahora este otro elemento que es el 2, 2, ¿no? 2, 2, más este elemento que es fila 3, pero columna 2, ¿no? Ahora lo vamos a pintar en color verde. Si esto cambia a 2, ¿qué es lo que está cambiando? Miren, todos estos están en función a este cambio, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer en las iteraciones, primero tengo que sumar esto, luego en la siguiente iteración tengo que sumar esto y en la última iteración tendría que sumar eso, ¿no? Entonces, observamos que depende, ¿no? Tendría que usar dos bloques de iteración porque tengo que tomar nuevamente todos los elementos, ¿no? Primero vamos a hacer eso. Todos los elementos. Entonces, nuevamente, los dos bloques de iteración. Voy a usar nuevamente las variables i y la variable j, que va a manejar
lo que es el tema de las columnas. A ver, vamos a ver. Todavía está en borrador porque hay que hacer un análisis, ¿no? De esto. A ver, en la primera iteración hemos dicho que tiene que tomar esto, ¿verdad? Este primer elemento. Entonces, C, ¿qué va a hacer esto? Esto va a estar en función a la columna, a lo que esté manejando la columna, ¿no es cierto? Entonces, en cada iteración, esta columna va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. A ver, mm, en la primera iteración, cuando hagamos el acumulado, tengo que tomar este valor, que va a ser el A12, ¿verdad? En la siguiente iteración va a ir cambiando el tema de la fila. O sea, fíjense en cada iteración lo que está cambiando es esto. Esto está cambiando. ¿Se fijan? A ver, esto tiene que estar claro, por favor. Atentos a lo que voy a decir. En la primera iteración, esto va a valer 1. En la siguiente iteración, esto va a valer 2. Si observan, el que está cambiando en cada iteración es este primer elemento, el de la fila. Entonces, el que cambia constantemente es lo que tiene que estar aquí, ¿no? O sea, aquí vamos a colocar lo que va a ser nuestra suma acumulada, y el que cambie de forma así rápida, ¿ya? Es lo que tiene que estar aquí en la parte superior. ¿Quién es el que está cambiando? No es J, sino en realidad es I, ¿no? Entonces tengo que colocar aquí I, ¿ya? Y aquí va a venir luego los cambios, ¿ya? Esto va a ir cambiando. Entonces, I hemos dicho que va a trabajar con las filas, ¿no? I va a trabajar con las filas y J va a trabajar con las columnas. Entonces, como I trata con filas, entonces tenemos N filas y esto trata con las columnas, M columnas, ¿no? Ahora sí. Ahora aquí tiene que ser C y esto tiene que trabajar con las columnas, ¿no? Con CJ. Aquí CJ, CJ, ¿no? Entonces diré CJ igual, entonces va a ser A y J, ¿no? Lo que va a ir cambiando. A y J, pero más este CJ que vamos a tenerlo previo a ingresar, ¿no? A ver, lo vamos a ver mejor y lo vamos a comprender mejor a través de la prueba de escritorio. ¿Ya? Veamos, tenemos N y tenemos M, ¿no? Tenemos, primero ingresamos con J y lo ingresamos con I. Estamos tratando la variable CJ, CJ, la variable AIJ y CJ. Bien, a ver, vamos a hacer correr. N filas. ¿Cuántas filas tenemos en nuestro ejercicio? Eran 3 filas, ¿no? N es 3 filas, 2 columnas. Ingresamos con J igual a 1 y igual a 1. Entonces, ingresamos aquí, estamos tratando con el C1, ¿no? Porque J vale 1. Esto va a ser la variable A y vale 1. La columna vale 1, ¿no? ¿Qué valor está almacenando el A11? A ver, la variable A1 está almacenando el valor 7, ¿verdad? Entonces vamos a sumar aquí, este es el A11, que va a estar con el valor de 7, más en la primera iteración, nuevamente, ¿no? Necesitamos, esta ahorita es C1. La pregunta es, qué valor tiene almacenado la variable C1? No sabemos, ¿no? Entonces tenemos que inicializar como habíamos hecho en el anterior caso, ¿no? Eso es muy importante, si no, nuestro algoritmo ya está mal. Ya eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Entonces vamos a inicializar nuevamente, ¿no? Entonces, para inicializar, voy a hacer lo mismo por aquí, en costadito, y C, J igual a 0, ¿no? Estoy inicializando. Ahora sí, ingresa por aquí, y ahora sí,
Ahí. Ahora sí, C1 en esta primera iteración, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 0, porque aquí ya estamos inicializando, ¿no? C sub 1 estamos inicializando que va a valer 0. Ingresamos. Ahora sí, C sub 1 vale 0. Entonces está sumando 7 más 0, 7. Y ese valor se va a asignar aquí, ¿no? Entonces C sub 1 va a valer 7. ¿Está bien? Ahora, esto va a regresar aquí, ¿ya? Miren, por eso decía que esto tiene que estar al lado del proceso. Esto es lo primero que va a ir cambiando, ¿no? Entonces, y va a cambiar. Valía 1, ahora va a valer 2, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahorita acabamos de tomar en cuenta esto. Ahora tenemos que tomar el A21, o sea, tiene que cambiar esto, a ver si realmente cambia. Entonces, estamos tomando J. J no cambia, J vale 1, ¿sí? Con 7. Ahora sí, la variable A. Y, ahora ha cambiado I. Ahora vale 2 y J se mantiene en 1. Entonces estamos tratando con el 2, 1. Entonces estaríamos tomando el elemento A21. El elemento A21 está almacenando el valor 2, ¿no? Lo que esperábamos era sumar este elemento. Y está bien, porque después tenemos que sumar, porque ahora estamos trabajando en términos de columna. Entonces está bien, estamos encontrando lo que estábamos deseando, ¿no? 2, 1, que está almacenando el valor 2, ¿verdad? El A21, ¿ya? Entonces estamos bien. ¿Se comprende esa parte? Por favor, confírmeme. Esa es la partecita clave que hay que entender. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Sí, De maravilla, excelente, ¿ya? Ahí es donde hay que tener en cuenta cuando estamos armando nuestros algoritmos, porque por ese error, si tendríamos algún error, podemos estar arruinando todo el algoritmo, ¿ya? Entonces, de esa forma, regresamos aquí, ya en la siguiente iteración y va a valer 3, ¿no? Ahora ya estaríamos trabajando con el elemento y vale 3 y columna 1, ¿no? Fila 3 columna 1. ¿Qué valor está almacenando? Fila 3 columna 1 fila 3 columna 1 el valor 9, ¿no? Entonces estamos haciendo la suma, ¿no? En términos del cambio de las filas, pero, ¿no? Y eso vale 9. Entonces, de esa forma estamos cumpliendo, ¿no? Que tenemos que sumar de forma acumulada todos los elementos de la columna 1 inicialmente. Cuando sume los tres elementos, entonces ya en la siguiente iteración iba a valer 4, como es mayor a 3, que es la cantidad de filas, se va a salir, ¿no? Pero esto, bueno, eso me falta aquí, ¿no? Una vez que se salga, entonces esto tiene que hacer un recorrido y volver hasta aquí, ¿no? Ahora, en la siguiente iteración, esto va a valer J, va a valer 2. Ahora ya todo estaríamos trabajando, todo ya en términos de la columna 2, ¿no? J va a valer 2. Entonces el I se va a incrementar, lo que ya hemos hecho, pero esta vez, ¿no? Enfocado a esto, ¿no? Va a tomar en cuenta esto, esto, esto. Vale decir inicialmente esto, va a saltar aquí y luego así, ¿no? Todo en intensidad de la columna 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con lo que hemos hecho la prueba de escritorio, podemos ahora estar seguros que nuestro algoritmo está muy bien, ¿no? Bien, de esa forma y de aquí nos salimos, podemos llamarlo teta ahí, y para continuar, ¿no? Entonces ya tenemos el proceso y ahora solamente lo que nos toca es la salida de resultados, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Muy bien, entonces de esa forma hemos obtenido nuestros dos vectores, ¿no? Uno que va a ser la suma de lo que son las filas y el otro lo que van a ser las sumas de las columnas respectivas, ¿no? Tenemos nuestros dos vectores. Ahora tenemos que reportar nuestros resultados, ¿no? El vector B y el vector C.
Ahora la pregunta es cómo les gustaría, aquí hay que ponernos en el papel del usuario, que nos reporte los resultados, ¿no? Entonces tal vez una forma es que nos reporte y nos diga, a ver, que nos diga lo siguiente. Eh, Tendría que reportar de esta forma, ¿no? B sub 1 tal, B sub 2 tal, B sub 3 tal, ¿no es cierto? En cada enter que uno apriete, entonces va a pasar B1 es igual a tanto, ¿no? Pero el usuario no sabe qué rayos es B, porque esto es algo interno dentro del algoritmo. ¿Qué es lo único que al usuario le interesa? Lo que le interesa es lo que aquí mencioné, ¿no? Uno de las filas y colores. Eso sí sabe. Entonces, el B está en términos de la suma de las filas, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir fila 1, mejor así, fila 1 igual a 15. Suma, podemos decir así, suma fila 1 igual a 15. Suma fila 2 igual a 7. En cada enter, entonces le aparezca eso, ¿no ve? Suma fila 3 igual a 15. Y aquí que le salga suma columna 1 igual a 18. Suma de la columna 2 igual a 19. ¿No? Se ve interesante que salga el resultado. ¿Cómo hago eso? Entonces, de la siguiente forma podemos armar eso, ¿no? Entonces voy a necesitar un bloque de iteración, ¿no? Un bloque de iteración, que en este caso, primero vamos a reportar las filas. Entonces, i igual a 1, i más 1, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos n filas, ¿no? Entonces va a reportar de la siguiente forma, hemos dicho. Tiene que mencionar suma fila 1 igual a 15, ¿no? Nos diremos suma fila, entonces sumamos más una parte que va a ser la parte dinámica, ¿no? Suma, lo podemos armar así. Vamos a cambiar color, más y, ¿no es cierto? Más suma 1 más y el igual, y esto se va a sumar, ¿quién? Se va a sumar, ¿en qué variable estamos guardando los resultados? En la variable B, ¿no? La variable B, y va a depender de este contador 1. Eso es lo que va a salir, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. S de Superman. Listo. Eso va a salir. En la primera iteración, entonces suma fila 1 igual a lo que se tenga almacén en la variable B1, ¿no? Luego en la siguiente iteración B2, B3 y así sucesivamente. Una vez que termine esta iteración, nos vamos a continuar para la siguiente. Entonces alfa, beta, teta. Un segundito, vamos a agregar una diapositiva más para realizarlo este. Entonces nos salimos y lo podemos llamar, a ver, también podemos usar contadores numéricos. Ups, no se agrega. Un segundito, pensé que se ha agregado una diapositiva. Ahora sí. Entonces, ahora para lo que es las columnas, ¿no? Entonces, bajo lo mismo. Entonces, J, vamos a usar J más 1. ¿Cuántas columnas son? M columnas, ¿no? Muy bien. Ahora decimos lo siguiente. Hemos dicho suma fila, ahora suma columna, ¿no? Suma columna. Un espacio. Y vamos a tomar en cuenta la columna más la columna ahora en términos de J, ¿no? J más
la parte estática, que va a ser igual, y aquí vamos a sumar más B, ¿no? Bueno, no. ¿Qué variable está controlando las columnas? Es C, ¿verdad? C. Entonces aquí tendríamos que utilizar C, ya no B. Entonces tendría que ser más C y J. Bien, de esa forma los resultados para la columna. Bien, claro, esto tiene que iterar y una vez que termine aquí, fin del programa. Aquí no sé si también procesa saliendo de forma iterativa los resultados y después continúa. ¿Está bien? De esa forma la salida de resultados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, De maravilla. Entonces, de esa forma hemos hecho este ejercicio, ¿no? Entonces, por favor, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, a ver, algunas cosas a rescatar de lo que hemos hecho. Si observan, cuando he estado procediendo, me he dado de ejemplo, ¿no? Así, con valores. Esto es muy importante para entender en términos manuales. O sea, aquí me está hablando de n filas por m columnas. O sea, puede tranquilamente ser que sea 1 millón de filas por 10.000 columnas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, el simulador estructural, el SAP 2000, o cuando ustedes eh, quieran hacer su programa, un simulador estructural, todo trabaja en términos de vectores y matrices, ¿no? Entonces, por cada nudo que se da en la intersección de una viga con su columna, representa un nudo. Y como trabaja de forma tridimensional, entonces estaría generando eh, 3 elementos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un edificio, a ver, por ejemplo, de 10 pisos, ¿cuánta cantidad de uniones habría, no? Si es 3 por cada una, a ver, si de repente 10 pisos, depende de la cantidad de columnas, depende de cuán grande, ¿no es cierto? A ver, en la primera planta, vamos a suponer que es 4 columnas. Hay 1, 2, 3, 4 uniones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 12 elementos. Si estamos hablando de 10 pisos, estamos hablando de un promedio de 120. Entonces estamos tratando con un vector de 120 filas, o puede ser una matriz de 120 por 120, ¿verdad? Estoy diciendo solamente 4 columnas, pero si estoy hablando de una edificación grande, tranquilamente podría estar manejando vectores y matrices en el orden de 1000, 2000, 3000, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que el usuario aquí especifique, que puede ser valores grandes, pero sin embargo, yo para comprender, me doy un ejemplo, ya, así básico, entonces para poder desarrollar el algoritmo. Lo que si me da en este pequeño todo ok, pues a lo grande no va a haber porque va a ser el mismo proceso, ¿no? Entonces, muy importante que usted se den ejemplo y comprenda más o menos para el uso de los contados de las variables, ¿ya? Entonces, eso, como hemos visto, nos permite comprender mejor. Ahora, otro aspecto a rescatar que por favor quiero enfatizar, es muy importante la prueba de escritorio, ¿no es cierto? Al hacer la prueba de escritorio, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que nos faltaba esto, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando lo planteamos así nomás de memoria, parece que aparentemente estuviese correcto, ¿no? Pero sin embargo, no hay nada mejor que la prueba de escritorio donde nos muestra detalle. Porque el otro es que si así arrastramos el error y lo llegamos a codificar en un lenguaje de programación, que sería el Delphi Visual Basic, este error que tenemos aquí lo arrastramos en el lenguaje de programación y cuando estemos haciendo correr, nos va a dar error, error.
Y eso es para agarrarse de los cabellos porque cuesta a veces encontrar dónde está tu error. Y hay veces, por eso es mejor trabajarlo cuando uno está desarrollando el algoritmo, ahí es más fácil encontrar el error. Y por ende, si aquí está todo ok verificado, lo lleves a cualquier lenguaje de programación, el que tú quieras, pues todo va a correr de maravilla, ¿no? Basado en esto, ¿ya? Entonces, esas recomendaciones que estamos adquiriendo de esto, ¿no? Ahora, otro aspecto también, cuando mencionaba la salida de resultados, siempre nos pondremos en el lugar, ¿no? Del usuario, ¿no? ¿Cómo, si nosotros fuéramos el usuario, ¿no? ¿Cómo nos gustaría ver el resultado? Aquí hay dos enfoques que seguramente hemos captado. Uno, el enfoque dentro de las variables que utilizamos internamente, ¿no es cierto? Como A, B, C. Eso es algo interno. El usuario nada sabe de este nombre de las variables que hemos asumido. No sabe quién es B, no sabe quién es C, porque eso es interno dentro del algoritmo. Lo único del usuario es este aspecto externo que usted menciona. Por eso, cuando hemos hecho el análisis, hemos dicho que al usuario le hubiese gustado, pues, ver así, ¿no? Suma fila uno, suma fila. Ya sabe qué es la fila, ¿no? Pero si de repente alguien o reportaríamos de decir B1 igual B sub 2, el usuario va a decir B qué rayos es. ¿Es fila, es columna, qué es? ¿No es cierto? Porque no sabe nada de ese usuario. Eso es muy importante, queridos estudiantes, ya diferenciar, ¿ya? Entonces, ese aspecto, ¿no? Para que el usuario le sea más comprensible la lectura de sus resultados, ¿ya? Ahora, nuevamente por la importancia y porque he visto muchos errores, no hay que colocar aquí, ¿no? De repente, por lo que nos hemos dado este ejemplo de decir aquí, en vez, he visto algunos errores en exámenes, ya de hecho eso está mal, cuando uno coloca y dice, a ver, N va a representar 3 y aquí colocan 2. ¿Qué significa eso? Que ese algoritmo que uno ha preparado solo sirve para trabajar con matrices de 3 filas por 2 columnas. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el problema no nos está pidiendo para una matriz de 3 por 2, nos está pidiendo para una matriz de n por m, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de ese aspecto, por favor, ¿no? Tiene que estar en base al planteamiento de la pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, quedamos aquí. Como siempre, les agradezco por su atención y su asistencia. Tengan una linda tarde, queridos estudiantes. Como siempre, nos cuidaremos, nos pondremos siempre en las manos de Dios y tengan un lindo buen fin de semana. Un abrazo a la distancia, queridos estudiantes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Pero hasta luego. Lo dije. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego.